Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es polimorfismo y sobrecarga en la programación orientada a objetos. Ya nosotros comenzamos en las clases anteriores a tocar el tema de lo que es la herencia, ¿cierto? Como la particularidad de poder adquirir características de otra clase, llamada clase padre, a las clases que hereden de ellas. Ya sabemos que para que esta herencia se dé, el elemento debe ser heredable en cuanto al aspecto de que tienen que ser por lo menos, no pueden tener el modificador de acceso private porque eso anula automáticamente la posibilidad de heredar ese elemento y tendría que ser por lo menos de tipo protected las propiedades y los métodos para poder ser heredados. Ahora, continuando con ese tema de la herencia, vamos a ver una particularidad que permite en este manejo de herencia, que es el concepto del polimorfismo. El concepto de sobrecarga no está directamente relacionado o no está relacionado específicamente con la herencia, pero digamos que puede llegar a ser confundido con el concepto de polimorfismo y por eso pues lo tocamos aquí cerca para que noten la diferencia del uno con respecto al otro. ¿Oyeron? El polimorfismo se aplica cuando hablamos de herencias, la sobrecarga no. Aunque algunos documentos hablan de que la sobrecarga es un tipo de polimorfismo, pero digamos que si nos vamos a la definición específica del concepto de polimorfismo, pues no lo sería. Antes de comenzar a ver el concepto de polimorfismo, definamos unos conceptos necesarios para poder entender eh, este tema particularmente, ¿verdad? Eh, la firma de un método. ¿Qué viene a ser la firma de un método? La firma de un método es la forma como se escribe el título del método, cómo se declara para poder ser utilizado de las clases que hagan uso de ella, digamos así. Entonces, es la forma como está escrita la declaración del método. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Un modificador de acceso, el que está en azul, por ejemplo, que casi siempre hemos usado la palabra public, pero no necesariamente tiene que ser público. Puede haber modificadores, perdón, puede haber métodos que sean privados, que se usen de manera interna. También puede haber métodos protegidos, que solamente puedan ser utilizados por elementos que hayan heredado de él. Después del modificador de acceso viene el tipo de retorno, que viene a ser el tipo de datos que está devolviendo el método. Recuerden que puede haber tipo void, en donde el método no devuelve nada, el return queda implícito, pero no retorna nada en particular. En los tipos de datos, por ejemplo, int, como el del ejemplo, el retorno debe ser una variable o un valor de tipo entero, ¿no? Precisamente eso es lo que indica el tipo de dato asociado al método. Luego viene el nombre del método, que es cómo lo llamamos, cómo decidimos que se debería llamar ese método. Y entre paréntesis, los posibles parámetros que pueda utilizar ese método, teniendo en cuenta que deberán ser encerrados entre paréntesis y de que si no existen o no se requieren parámetros, pues simplemente se colocan los paréntesis y asuntos resueltos. Entonces, digamos que eso es lo que se conoce como la firma del método. Es importante tenerlo en cuenta porque el polimorfismo tiene que tener en cuenta la firma del método para poder aplicarse. Eh, entonces, en este caso tenemos un método que es de tipo público, ¿verdad? Genera un retorno de un valor de tipo int que se llama calcular y que recibe dos parámetros A y B de tipo entero. ¿Oyeron? Tengamos claro algo. Lo importante aquí es el nombre del método, el tipo de retorno, el modificador de acceso y los parámetros que devuelve sin importar el nombre que tengan. Porque lo que importa es que sean dos INTs. ¿Oyeron? En este caso. Si uno es un INTA y del otro lado es un double B, ya no es la misma firma. Pero si es un INTX, INTC, por ejemplo, pues sí es la misma firma porque son dos enteros. ¿Oyeron? El nombre del parámetro que se utilice dentro de los paréntesis es irrelevante. Lo que importa son los tipos de datos. ¿Oyeron? Aunque por lo general se tiende a utilizar las mismas variables para evitar confusiones en las personas. Otro concepto que debemos tener claro en lo que es el polimorfismo es lo que es el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución.
El tiempo de compilación es el intervalo de tiempo en el que el compilador toma el código fuente, lo compila y en el caso de Java lo convierte en bytecode. En el caso de un lenguaje de programación no multiplataforma, pues lo convertirá en el código objeto. Pero es el tiempo ese, el tiempo en el que se lee el código fuente, se verifican sus errores y se genera el código que va a ser ejecutado, eh, digamos que después de ese proceso. Entonces, el proceso de compilación o el tiempo de compilación se realiza normalmente una sola vez cuando se compila. Claro que estando en la fase de desarrollo, pues nosotros estamos compilando y compilando y compilando en todo momento. También se llama compile time, que es para decir pues tiempo de compilación en inglés. Y obviamente pues los procesos que se ejecutan en tiempo de compilación tienden a ser más eficientes que los que se ejecutan en tiempo de ejecución, debido a que ya el código está listo para ser ejecutado y no tiene que ser interpretado de ninguna manera después o durante la ejecución del programa. Así que puede llegar a ser más eficiente en su ejecución. Consume menos tiempo de CPU. El tiempo de ejecución ya es el intervalo de tiempo en el que el programa se está ejecutando en el sistema operativo. O sea, ya tenemos el bytecode y lo estamos corriendo a través de la JVM o la Java Virtual Machine para que corra, digámoslo así. A este se le llama runtime y este se ejecuta cada vez que se abre el programa. Cada vez que yo le doy doble clic al programa para que corra, pues ahí se está ejecutando el tiempo de ejecución. Entonces, hay algunas rutinas de código que tienen que tomar decisiones en tiempo de ejecución para saber cómo correr, cómo ejecutarse, porque durante el tiempo de compilación no pudo ser definido cómo iba a ser ejecutado ese código particular. ¿Oyeron? Entonces se decide en tiempo de ejecución. Debido a que se tiene que decidir en tiempo de ejecución, o sea, no es solamente correr las instrucciones y ya, entonces en ese caso se pierde un poco la eficiencia del programa porque tiene que perder tiempo tomando la decisión que debe tomar de qué de las diferentes opciones cuál debo escoger. Pero hace que el programa sea más flexible. Entonces uno tiene que sopesar una cosa con respecto a la otra. ¿Listo? Si le voy a dar más prioridad al tiempo de compilación para que mi código corra de manera mucho más eficiente, o si le voy a dar más potencia al código, al tiempo de ejecución, para que el código sea un poco más flexible. Pero tengan claro que no podemos abusar ni del uno ni del otro. ¿Oyeron? Entonces ya con la experiencia uno va adquiriendo, bueno, y si el lenguaje lo permite, ¿oyeron? Hay lenguajes que no permiten definir estas características. Entonces, ese tiempo de compilación, ya saben, el tiempo en que el programa está siendo compilado para convertirse de código fuente a código objeto o en el caso de Java a bytecode. Y el tiempo de ejecución es el tiempo ya cuando se está ejecutando en Java el bytecode o en el código objeto en los lenguajes de programación normales. O sea, ya no se requiere del compilador. Muy bien, entonces teniendo esto claro, pasemos al concepto de polimorfismo. Polimorfismo significa muchas formas. La palabra poli significa muchos de griego, entonces polimorfismo introduce muchas formas, hace referencia a elementos que pueden tomar muchas diferentes formas como tal. Y en la programación orientada a objetos es una característica eh, por la que se hace posible enviar mensajes que sintácticamente, o sea, la misma firma, sean iguales en diferentes objetos de diferente tipo, en el que haya implementado herencia. Al polimorfismo también se le llama sobreescritura, porque estamos reemplazando un método por otro que es exactamente igual en firma a él. Entonces, dice aquí que es una característica de los métodos heredados de una clase que les permite modificarse para que no sean iguales a la ejecución de su clase padre. Quiere decir, sintácticamente, la firma es la misma, porque como dice aquí, los métodos polifórmicos tienen la misma firma. Pero el código interno de cada método es diferente. De tal manera que en la clase padre el código ejecuta los pasos ABC y en la clase hijo
el mismo método con el mismo nombre y la misma firma ejecuta las instrucciones X, Y, Z. ¿Saben? Entonces ya hizo un cambio a la forma como se ejecutaba el mismo método en su clase padre. Si yo no defino un método polimórfico dentro de mi clase hija, él puede ejecutar el código de su clase padre. Es más, es el único que va a ejecutar. Pero si yo defino un código polimórfico dentro de mi clase hija, yo podré decidir si quiero ejecutar el mío o el de mi clase padre. ¿Ya? Entonces ahí tengo la ventaja y ahí es donde entra a jugar el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una clase padre que es la clase animal. ¿Listo? Public class animal. Y esa clase tiene un método que se llama andar. Entonces, la firma del método es public void andar paréntesis. Y el método lo que ejecuta es un system.out.println que dice los animales se mueven. ¿Listo? Digamos que ese es el código que le ejecuta. Y tenemos la clase hijo, que es la clase ave. Miren que tiene public class ave extends animal, indicando que la clase ave hereda de animal. Y como hereda de animal, adquiere las características heredables de esta clase. Adicional a esto, también, aparte de haber heredado el método andar, porque es público, esta clase ave lo modificó y aplicó polimorfismo para que el sistema modifique el método andar de la clase padre y ya no diga los animales se mueven, sino que dice las aves vuelan. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llamo al método andar de la clase padre, en la pantalla me va a salir los animales se mueven. Pero si lo hago desde la clase ave, o sea, creo un objeto de clase ave y le digo que ejecute el método andar, no me va a ejecutar el que dice los animales se mueven, sino que me va a ejecutar el que se dice los animales vuelan. ¿Listo? Ahora, de acuerdo al tipo de polimorfismo que se genere, yo podría decirle ejecuta el del padre o ejecuta el del hijo. ¿Listo? Incluso desde la clase ave le podría decir que ejecutar el del padre. Entonces digamos que tenemos esa particularidad. Y eso va de la mano de los tipos de polimorfismo que se pueden implementar. Tengamos claro antes de continuar, no específicamente todos los lenguajes manejan todos los tipos de polimorfismo. Pero como esto es programación orientada a objetos a nivel general, practicada con Java es otra cosa. Vamos a ver todos los conceptos así no se apliquen en Java. Entonces, existen a nivel general dos tipos de polimorfismo, que son el polimorfismo estático y el polimorfismo dinámico, llamado así por la forma como se gestionan los enlaces a los datos, a las variables, a las propiedades dentro del, o a los métodos dentro de la clase. ¿Listo? Entonces tenemos el polimorfismo de enlace estático, llamado también polimorfismo ad hoc, en donde los tipos a los que se aplica el polimorfismo deben ser explícitamente declarados, ¿verdad? Uno por uno antes de ser utilizados. En este caso, tenemos que, digamos que tendría que definirse sin razón a dudas cuál es el método que tendrá que ser ejecutado. ¿Sí? Y eso se define en la declaración del elemento. ¿Saben? Este código de polimorfismo de enlace estático se activa en tiempo de compilación, lo que implica que antes de ser ejecutado ya el compilador sabe a qué método tiene que llamar. ¿Listo? Así que digamos que es mucho más, tiene un mejor rendimiento en cuanto a su ejecución. El polimorfismo de enlace dinámico, también llamado polimorfismo paramétrico o simplemente polimorfismo dinámico, en este caso, el código como tal no incluye específicamente el tipo de datos sobre el que se tiene que trabajar. O sea, si tengo que trabajar con el método del padre o el método del hijo, no se define específicamente. ¿Oyeron? Y como no se define, en este caso se define en tiempo de ejecución. O sea, cuando estás corriendo la aplicación, según el valor que se le haya asignado en ese momento, ¿verdad?
al elemento es que se determina si se va a ejecutar el código del padre o el código del método hijo. ¿Okay? En cambio, en el enlace estático, pues ya se define desde el mismo momento en que es compilado el elemento. Y eso se debe a la forma como se codifica. Tengamos claro, Java no permite polimorfismo de enlace estático. ¿Lo vieron? Entonces, el enlace estático versus el enlace dinámico. En este caso decimos, si se usa enlace estático, la declaración del objeto, ¿verdad? O sea, cuando tú defines, persona N, persona P igual a new persona, en ese momento de la declaración, de la asignación, cuando le das el igual a algo, estás definiendo específicamente cómo va a trabajar, qué método va a ser asignado, ¿verdad? Y este es el que se usa por defecto en lenguajes como C++, como C# de Microsoft, como Object Pascal. Y en el caso de los enlaces dinámicos, la definición del método se determina en tiempo de ejecución, porque es probable que pueda ejecutar uno u otro método, el del padre o el del hijo. ¿Oyeron? Porque la declaración explícitamente no lo dice. Entonces, en este caso, pues el valor se asignará cuando se le asigne el valor al objeto cuando esté corriendo la aplicación, porque no está declarado durante el momento de compilación del programa. Este es el que aplica lenguajes como Java, PHP, Perl, ¿sí? Smalltalk, que por lo general solo usan enlaces de tipo dinámico y no usan enlaces estáticos. Ojo, C++, C# y estos otros lenguajes usan ambos, tanto estáticos como dinámicos. Aquí tenemos un ejemplo de polimorfismo dinámico aplicado en Java. Obviamente es el único que Java puede aplicar. Entonces, tenemos una clase cuenta que tiene un método llamado consignar. De esa clase cuenta heredan las clases cuenta ahorro, cuenta corriente, que también tienen los métodos consignar y son diferentes al de la clase padre. Y tenemos la clase banco, que tiene su relación con la clase cuenta. ¿Listo? Y obviamente, pues por herencia, esa relación se traduce también a las clases cuenta ahorro y cuenta corriente. Entonces aquí tenemos la clase banco, que tiene una propiedad que es un vector de cuentas, que se llama cuentas, ¿verdad? Y son 3 cuentas diferentes. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Al primero le estoy indicando que a pesar de ser un objeto de tipo cuenta, yo estoy referenciándole y diciéndole, bueno, listo, tú vas a ser un objeto de tipo cuenta aquí, de este de acá. ¿Verdad? Al mismo objeto de tipo cuenta, que aquí ya está la declaración y está creado, entonces, pero aquí ya es interno dentro de la variable cuentas que ya fue creada, pero ya aquí es el manejo interno que se le da. En cuentas 1, new cuenta ahorro, o sea que es un objeto de tipo cuenta ahorro. Puede serlo porque yo puedo hacer que un objeto de tipo padre tenga como constructor el constructor de un hijo. ¿Listo? Al revés, si no puedo que un objeto cuenta ahorro reciba como constructor cuenta, no se puede. Y cuenta en la tercera cuenta es un objeto de tipo cuenta corriente. Recuerden que el objeto cuentas es el vector de todas las cuentas. Y es la primera cuenta que es de tipo cuenta el padre. La segunda posición del vector crea un objeto tipo cuenta ahorro y la tercera crea un objeto de tipo cuenta corriente. Hasta aquí todo está bien, no hay ningún problema, pero veamos el método procesar cuenta. El método procesar cuenta ejecuta un ciclo. Bueno, les voy a mostrar esta estructura, no sé si ya la hayan usado. Ustedes han podido utilizar for, int, y igual 0, punto y coma, cuentas.length para sacar la cantidad de posiciones del vector y luego i más más. Pero aquí hay otra forma de manejar ciclos utilizando estructuras de datos de vectores o arreglos, ¿sí?
en Java y en otros lenguajes de programación también se puede. En algunos es con el método for each, en otros, aquí por ejemplo, existe el método for. Miren lo que estamos declarando aquí. Estamos declarando una variable CB de tipo cuenta. ¿Listo? Quiere decir, ojo, CB no es el vector de cuentas. CB es otra variable que va a ser de tipo cuenta también como el vector. Y estos dos puntos indican que se va a hacer una estructura cíclica y CB va a ser el que se va a ir moviendo por el vector. Hagamos de cuenta que CB sería como la variable i de la posición, aunque en realidad es un objeto que va a tomar el contenido de cada cuenta. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Necesitas una variable individual que sea del mismo tipo o que soporte al mismo tipo del vector. Le defines un nombre y este es el que vas a utilizar para el recorrido. Lo separas por dos puntos. Entonces, CB va a tomar cada posición del vector cuentas y lo va a ejecutar de manera independiente. Entonces, si se dan cuenta aquí, el CB es de tipo cuenta, o sea, de la clase principal. Y decimos cb.consignar. O sea que durante el momento en que la aplicación esté siendo compilada, él va a verificar este código, pero no va a saber exactamente qué va a ejecutar aquí. Porque es probable que el vector no esté lleno todavía, o que digamos que él aquí va a verificar la compatibilidad y cuentas, es de tipo cuentas, si es cierto, entonces CB puede asociarse a las posiciones sin importar esta definición que está aquí. O sea que durante el tiempo en que el programa compile, no va a saber qué tipo de cuenta es la que va a compilar aquí. Por lo tanto, la decisión se va a tomar cuando el programa esté corriendo. De tal manera que si yo incluso cambio el orden aquí de estos elementos, ¿verdad? O hago que todos sean de tipo cuenta de ahorro, no va a importar, va a ser irrelevante porque la decisión de qué método usar, si este o este, se va a tomar en el momento en que la clase esté ejecutándose, no cuando se esté compilando. Cuando se esté convirtiendo en código objeto, él no va a saber qué es, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como polimorfismo dinámico y es el que se puede aplicar en Java. Entonces, no importa cómo definamos el código, él a la larga va a aplicar siempre polimorfismo de enlace dinámico. Pero eso en Java, ténganlo claro. Entonces, cuando yo ponga a correr este programa, según ese pequeño código que tenemos ahí, en la primera parte del ciclo, el método cb.consignar con la posición 0 se va a ejecutar el consignar de la clase cuenta. Cuando el ciclo se repita para la segunda opción, en ese caso, se va a llamar al método consignar de la posición 1. Y como la posición 1 es un objeto de tipo cuenta ahorro, se va a llamar al método consignar de cuenta ahorro. Y en la posición 3 es un método cuenta corriente, se va a llamar el método consignar de la clase, perdón, cuenta corriente, aquí me equivoqué, perdón, es cuenta corriente, disculpe. ¿Sí ven? Entonces, eso es el concepto de polimorfismo dinámico y así es como se maneja. No se puede definir durante la compilación del programa, se define durante la ejecución, o sea, se define en tiempo de ejecución. Y obviamente en este punto el procesador tiene que analizar la estructura y tomar la decisión de cuál método ejecutar. ¿Oyeron? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo, por favor? Bueno, miren, en el caso de del polimorfismo dinámico, como si ustedes se dan cuenta aquí, él no puede saber, él lo que verifica en la compilación es la sintaxis de que la estructura está bien, pero él no ejecuta el programa. Así que él no va a analizar todas las posiciones del vector. Si aquí el vector tuviera algún error, se genera un error aquí, no acá. O sea que yo crear aquí un new persona, y obviamente ven acá, si persona no tiene relación con cuenta, no puedes hacer ese tipo de, de, de asignación ahí. La asignación aquí está bien. Y el método lo que valida es la sintaxis. Dice, no, si la sintaxis está bien, el método CB, los cuentas es de tipo cuenta y CB también es de tipo cuenta. Entonces, cuando pones a correr el programa y llegas a este punto, el compilador tiene que comenzar y analizar cada posición
y decir qué método va a ejecutar según la asignación particular que se le haya puesto aquí. ¿Ya ven? Entonces, hasta que el procesador no está corriendo el programa, no sabe qué método llamar. No sabe si llamar a cuenta, no sabe si llamar a cuenta de ahorro, no sabe si llamar a cuenta corriente. ¿Listo? Lo decide cuando el programa está ejecutándose. Por lo tanto, se le llama polimorfismo de enlace dinámico. El código que se va a ejecutar dependerá de la característica particular que tenga el programa en ese momento. Cosa distinta en los enlaces estáticos, en donde se define específicamente cuando se compila cuál es el que se va a ejecutar. Obviamente, pues para poder diferenciar entre uno u otro, tiene que haber formas de escribirlos de manera distinta. Java no tiene dos formas de escribir el polimorfismo, solamente tiene una. ¿Ya? Y es colocándole la misma firma a los diferentes métodos. Entonces, en este caso, en la CPU va a tomar la decisión cuando el programa esté corriendo, no cuando se esté compilando. Porque aquí es imposible saber de qué tipo va a ser cada posición del vector. ¿Ya? Eso es lo que les estoy queriendo decir aquí. Entonces, digamos que básicamente el tema está en que cuando se decide qué método ejecutar. Es el problema del polimorfismo dinámico. Si es dinámico, no se va a definir cuando yo compilo el programa, sino cuando yo lo ejecuto, que es el caso que se está dando ahora mismo. ¿Saben? Verifiquemos el polimorfismo estático en otros lenguajes de programación para que analicemos un poco esa situación. Basados en el mismo diagrama, implementando polimorfismo estático, pero ya aplicando un lenguaje que se llama C#, que es el lenguaje de Microsoft, digamos que la competencia más fuerte de Java a nivel de programación. Para mostrarles cómo se implementa la herencia en C#, por ejemplo, miren que es muy parecido, es muy parecido el código. Tenemos public class cuenta, tiene el método consignar con el código que él ejecute, eso es irrelevante ahora mismo. Tenemos public class cuenta ahorro, dos puntos cuenta. Ojo, esto no es Java, esto es C#. Esto representa la palabra extends. ¿Lo vieron? En C#. Entonces aquí dice public void consignar el mismo método. Miren, misma firma, todo está igualito. Y public class cuenta corriente, dos puntos cuenta, o sea, extends cuenta. Cuenta de ahorro y cuenta corriente heredan de cuenta. ¿Listo? Public void consignar. Cuando yo no especifico el tipo de polimorfismo que voy a utilizar en C#, él define el polimorfismo como polimorfismo estático. Quiere decir que lo que importa es el momento de la declaración. Ahí es cuando se toma la decisión de qué método utilizar. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, tres objetos. Uno de tipo cuenta, llamado OBJC1, otro de tipo cuenta ahorro, OBJCA1, otro tipo cuenta corriente, OBJCC1. Miren cómo es el main aquí en C#. La M va en mayúsculas. ¿Listo? Y string va con S minúscula. Entonces, pero fíjense que es muy parecido. Entonces, OBJC1, o sea, el objeto de tipo cuenta va a ser igual a new cuenta. El objeto cuenta de ahorros va a ser de tipo cuenta de ahorros. Y el objeto cuenta corriente va a ser de tipo un constructor de cuenta corriente. Aquí llamamos OBJC1 y llamamos al método consignar de la cuenta. Pero aquí hacemos algo. Miren lo que decimos aquí. A ese objeto le vas a asignar ahora el objeto cuenta de ahorro. Y eso se puede. ¿Oyeron? Entonces, él dejó de tener el método, el objeto nuevo que se creó aquí y se le asignó el otro objeto que está acá. O sea que ya él dejó de tener los valores que tenía en el momento de la creación acá o en el momento de llamar aquí este método. Y ahora debería haber adquirido
los valores que tenga OBJCA1, que es la cuenta de ahorros. O sea, hicimos que el objeto cuenta se volviera cuenta de ahorro. Pero como es polimorfismo estático, vamos a notar algo muy particular. Llamamos nuevamente al método consignar. ¿Listo? Y aquí creamos un objeto cuenta corriente y llamamos al método consignar. Entonces, en la primera consignación, obviamente esta es normal, es el objeto tipo cuenta, se ejecutará el método consignar de la clase cuenta. En la segunda opción, podríamos creer, si fuera Java, pues se ejecutaría de esa manera, pero digamos que en este caso, aquí, esta asignación que se le está haciendo no es importante, porque la declaración es la que importa en el polimorfismo estático. Entonces, cuando yo le diga aquí OBJC1 consignar, no se va a ejecutar el consignar de la cuenta de ahorros, sino que se va a ejecutar el consignar original, porque el polimorfismo es estático y en el momento de la compilación, cuando se llegó a este punto de la compilación del programa, ya el compilador tomó la decisión. ¿Listo? Y amarró todo el objeto OBJC1 a los métodos de tipo cuenta. ¿Listo? De tal manera que no voy a poder llamar al de cuenta de ahorros específicamente desde ese elemento, así yo lo haya asignado. ¿Listo? Porque el polimorfismo va a ser estático. Entonces, no se define cuando se esté ejecutando el programa, se define cuando se compiló. Y el último, pues sí ejecuta el consignar de la cuenta corriente, porque ese sí se está llamando en el método cuenta corriente. Entonces, ese es el polimorfismo estático. El polimorfismo que se decidió cuando se compiló y el procesador ya no va a tomar decisiones después de eso, sino que se va a dedicar a ejecutar el código. ¿Right? Si fuera polimorfismo dinámico, pues aquí ya se hizo el cambio, entonces aquí en este punto del código, el programa deberá verificar cuál de los dos debo utilizar a través del polimorfismo dinámico. Como aquí se hizo la asignación al final, pues ejecutará el de cuenta de ahorro en la segunda opción, a pesar de ser un objeto de tipo cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo aplico polimorfismo dinámico en C#? Pues para eso hay unas palabras reservadas que no se tienen en Java. Y es, si se dan cuenta, a los métodos ahora se les colocó unas palabras. Aquí dice virtual para el método original, el método de la clase padre, y override o sobrescrito, digámoslo así, para el método de las clases hijas. ¿Listo? Esta es la forma de decirle a C# que debes utilizar polimorfismo dinámico. Así que las decisiones no las debes tomar en el tiempo de compilación, sino cuando el programa esté corriendo. ¿Right? Y miren que ahora sí se va a ejecutar, a pesar de que es el mismo objeto cuenta normal, pero se le asignó un objeto cuenta de ahorros, se va a ejecutar el de la cuenta de ahorros. ¿Listo? Entonces, eso sería, como les digo, en lenguajes de programación que se pueda decidir qué tipo de polimorfismo voy a utilizar. En Java no tengo ese detalle, no tengo esa característica, así que pues digamos que no tengo ese problema. Normalmente siempre ejecutará el código casi pues, de la clase hija, a menos que se le especifique exactamente que quiero ejecutar el código de la clase, el método de la clase padre. Y para eso puedo utilizar una palabra reservada que es la palabra super, ¿oyeron? Que hace referencia a los elementos de la clase padre, como vamos a ver en el ejemplo. Entonces, esta es la diferencia del polimorfismo estático y el polimorfismo dinámico. Polimorfismo, métodos con la misma firma. Polimorfismo estático, el método se define, el programa define qué código ejecutar durante el tiempo de compilación del programa, o sea que dependerá de la declaración del mismo. Y en el tiempo o en el polimorfismo dinámico, la decisión no depende de la declaración, sino del valor asignado en el momento de la ejecución del programa. Así que en ese caso se definirá en tiempo de ejecución. ¿Listo? Entonces, aquí es el tiempo donde se declaró el elemento y aquí es el tiempo donde se le asignó el valor. ¿Listo? Que en este caso es un objeto de tipo
cuenta de ahorro. Entonces, digamos que esas podríamos decir que es la forma como se deberían diferenciar los polimorfismos en la programación orientada a objetos. Aunque ya saben, Java es polimorfismo dinámico siempre, igual que Python y PHP. C++, C# y algunos otros lenguajes de programación es polimorfismo dinámico o estático, según como tú lo quieras manejar. ¿Oyeron? ¿Qué les quiero decir con esto incluso también, señores? Que lo que estamos viendo aquí en esta clase es asociado a programación orientada a objetos a nivel general. ¿Oyeron? Que estamos haciendo la práctica en Java es otra cosa, pero los conceptos se aplican a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Cada uno tendrá sus particularidades. Por ejemplo, en C# no existe la herencia múltiple, al igual que en Java, pero en C++ sí existe la herencia múltiple. Quiere decir que una clase hija puede tener varios padres. En C# y en Java no se permite esto. Pero fíjense que C++ y C# sí permiten el polimorfismo dinámico y estático, pero Java solo permite polimorfismo dinámico. ¿Sí? Entonces, ya son particularidades propias de cada lenguaje, pero los conceptos están ahí. Tanto el concepto de herencia, el concepto de relaciones de asociación, agregación, ¿verdad? Algunos lenguajes diferencian la agregación de la dependencia de la composición. Java no diferencia, para Java es lo mismo, agregación, dependencia, asociación, o sea, la codificación es la misma, pero lo que importa en sí es el concepto a la hora del diseño de la aplicación. ¿Saben? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro, que lo que nosotros estamos viendo aquí es programación orientada a objetos a nivel general, pero las prácticas las estamos haciendo con Java. Y miren que programar en C# no es tan diferente, ¿no? Eso sí, tengo que tener claro que allá va a haber otras clases particulares, ¿sí? Por ejemplo, allá no es system.out para escribir, ni system.in, ni system.in para, perdón, system.in para capturar, y system.out para mostrar en pantalla. Allá es un objeto llamado console, por ejemplo, ¿ya? Console.read lee, console.write escribe. O sea, simplemente saber cómo es en un lenguaje y cómo es en el otro. Por eso es que siempre les decimos, señores, que el lenguaje es lo de menos. Porque simplemente es coger un libro y ver cómo es el lenguaje. Pero la estructura, la fundamentación teórica es la misma. ¿Ya? Entonces, nunca se amarren a decir, no, es que yo solamente programo en Java. Porque, señores, eso es simplemente escoger un tutorial en internet o un libro y comenzar a ver cómo se escriben las cosas en el otro lenguaje. ¿Ya? Así que no le tengan miedo a lenguajes que no conozcan. Muy bien. Una particularidad, aunque esto también se aplica a C#, pero vamos a hablar específicamente de Java, es el uso de la palabra reservada o de la instrucción @override, ¿sí? O override. Esto, digamos que no es obligatorio. O sea, lo puedes usar o no usar y el programa te va a funcionar de manera idéntica. El problema está en que normalmente la palabra o la instrucción reservada @override se usa para evitar que tú como ser humano te equivoques a la hora de implementar polimorfismo. ¿Saben? Cuando tú usas @override, en la declaración de un método, tú estás obligando a la JVM, a la Java Virtual Machine, le estás obligando a que sobrescriba el método de la clase padre. ¿Listo? No porque si no la pones no lo vaya a sobreescribir. Lo que pasa es que tú aquí le estás diciendo de manera explícita que, oye, ven acá, voy a sobreescribirlo. Miren, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo el método de la clase animal, public class animal, public void andar, ¿listo? Y el método de la clase ave, extends animal, yo le digo andar, pero se me olvidó poner la R, le puse fue anda. Porque, ajá, soy un ser humano, puedo equivocarme, eso no es problema. ¿Listo? Entonces, si yo no le puse la @override y yo llamo public void anda, el método funciona. Dice, ah, no, es que seguramente no es polimorfismo, porque allá se llama andar y acá se llama anda. ¿Saben?
Pero si yo le pongo @override, yo le estoy diciendo, ojo, este método debe ser polimorfismo, voy a aplicar polimorfismo, voy a sobreescribir el método de animal. Y entonces él dice, bueno, anda. Entonces él va y verifica en animal. Ven acá, en animal no hay ningún método que se llame anda. Esto no es polimorfismo. Entonces, el @override es para asegurarme de no equivocarme yo como persona cuando declaro el método. Entonces, cuando yo lo quiera compilar, el compilador me va a decir, no existe ese método en la clase padre. El método anda no existe en la clase animal. Entonces ahí yo me doy cuenta, verdad que no es anda, es andar. Entonces, cuando le ponga el nombre correcto, él vaya a compilar aquí, él va a mirar acá y va a verificar, andar, sí, sí hay un método que se llama andar y tiene la misma firma, es este, listo, sí lo puedes sobreescribir. Ahora, si override no está puesto y todo está bien escrito, no hay problema. Él aplica el polimorfismo sin ningún problema. Acuérdense que el @override es para que el ser humano no se equivoque, porque el compilador nunca lo va a hacer, él nunca se va a equivocar. ¿Ya? Entonces, simplemente es para asegurarme de no equivocarme cuando esté escribiendo el nombre del método. Que si me llego a equivocar, el compilador me corrija. Esa es toda la finalidad del @override. Entonces, lo van a ver en mucha documentación y en otras no lo van a ver porque simplemente el que hizo el documento no lo puso. No le pareció importante. Pero fíjense la importancia que tiene para ayudar al programador a no equivocarse. ¿Saben? Entonces, es bueno siempre que voy a aplicar un método al que le voy a aplicar polimorfismo, colocarle el @override. ¿Ya? En el ejemplo que les tengo preparado, hay un método que usa @override y hay otros métodos que no, para que veamos que funciona sin ningún problema. Pero lo ideal es colocarle el @override siempre para, digamos que para ir a lo seguro dentro de la ejecución del programa. ¿Saben? Muy bien, entonces ese es el concepto de polimorfismo. Es sencillo, señores. Dos métodos que se llaman exactamente igual, pero que ejecutan códigos distintos. Ahora, si los métodos se llaman igual en ambas clases, donde una hereda de otras, si no hay herencia, no es polimorfismo. Y los dos ejecutan el mismo código, entonces ¿para qué lo puse? No tiene sentido. La idea es que este dice los animales se mueven y este dice las aves vuelan. ¿Claro? O sea, los códigos tienen que ser diferentes. Muy bien. Hablemos ahora de lo que es el concepto de sobrecarga. Este concepto no aplica específicamente en herencia, ¿oyeron? Porque se aplica a métodos o en el caso de constructores que se encuentren ubicados en la misma clase. Ustedes ya han usado métodos sobrecargados. Lo que pasa es que probablemente no se han percatado de esto. La sobrecarga consiste en varios elementos con el mismo nombre. O sea, el mismo nombre de método, por ejemplo, pero diferente firma. O sea que la forma como se escribe la declaración del elemento es distinta en un punto o en el otro. ¿Verdad? Se aplica a elementos que pertenezcan a la misma clase, como ya les había dicho, y el uso de un elemento sobrecargado se define en tiempo de compilación, porque como son firmas distintas, pues sé exactamente a quién estoy llamando. No puedo, en la misma clase, no puedo crear dos métodos exactamente iguales. El compilador no me lo va a permitir en la misma clase, porque eso no es polimorfismo. ¿Listo? Tú no puedes ser polimórfico contigo mismo. Pero sí puedes tener métodos con el mismo nombre, pero distinta firma. Y a eso se le llama métodos sobrecargados. También puedes trabajar con constructores sobrecargados. Entonces, se selecciona según el uso que se le dé al elemento. Y se define obviamente en tiempo de compilación. Por eso van a encontrar en algunas documentaciones que dicen que la sobrecarga es el polimorfismo estático en Java, pero eso no es cierto. No aplica porque la sobrecarga no se aplica en la herencia, ¿oyeron? Sino se aplica en la construcción normal de las clases.
Aquí, por ejemplo, tenemos una sobrecarga de constructores. Se aplica cuando la clase posee varios constructores con diferentes parámetros de entrada. Entonces, tenemos aquí la clase public class cuenta, ¿verdad? Que tiene un constructor. Obviamente el constructor ya sabemos que es public cuenta. Ya sabemos que es el método que se va a ejecutar cuando yo creo un objeto nuevo. Y este es el famoso constructor por defecto, ¿cierto? Que simplemente no hace nada, pues, aunque yo en el constructor por defecto puedo ponerlo a ejecutar código sin ningún problema. Este es un constructor que recibe un número entero, ¿sí? Un INT, y este es otro constructor con el mismo nombre que todos los anteriores, si se dan cuenta, pero que este recibe un número entero y un valor doble, ¿sí? O un doble aquí. O sea, no importa el nombre de la variable, lo que importa es el tipo de dato, acuérdense de eso. Entonces, durante la creación de del main, por ejemplo, en la clase principal, en algún momento en el que yo creo una clase cuenta, ¿verdad? Miren que no hay herencia, no hay ningún extens por ningún lado. Creo un objeto cuenta C1 y aquí en este caso llamé al constructor que no recibe ningún parámetro. Llamé al constructor por defecto. ¿Listo? En el caso cuenta 2, cuenta C2, llamé al constructor, le mando solamente un número entero. Así que él sabe que debo utilizar el que solo tiene un número entero. Y en el caso de cuenta C3, le mando un número entero y un número double. ¿Listo? Aquí es con punto, disculpen, eso no va con coma, sino con punto. Porque la coma es el separador de parámetros. Aquí va con un punto. O sea que si yo generara este así como está ahí, por ejemplo, esto me generaría un error. ¿Por qué? Porque no hay un constructor que reciba 3 parámetros. ¿Listo? Ahora, tengan claro algo, un INT puede utilizarse sin ningún problema dentro de un double. Pero al revés no. Yo no puedo mandar un double acá, porque el double tiene parte decimal. Entonces, digamos que aquí estoy mandando 10,5000.0, no coma 0, sino punto 0. Y en este caso, el 10 se recibe en el número y el 5000.0 se recibe en el valor. Y si hubiera puesto 5000, pues también un entero cabe dentro de un double, así que utilizará este método. ¿Listo? Si hay un INT, en ese caso, pues se ejecutará el primero, el del INT, que es el más cercano, si el valor es entero. Entonces, esa es la sobrecarga. Si se dan cuenta, tienen el mismo nombre, pero manejan diferentes parámetros acá. Ya, según como tú lo llames, así el sistema sabrá a quién deberá llamar. Entonces, esto es sobrecarga de constructores. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer sobrecarga porque digamos que esto hará que el sistema cargue más información en memoria. Así que hay gente que se pone y crea, la clase tiene 20 propiedades, entonces crean 20 constructores, comienzan a combinar. No, concentrémonos en constructores que necesitemos de verdad. O sea, hay que hacer una muy buena selección en el momento del diseño de la clase. Normalmente haces uno vacío, haces uno que reciba el parámetro principal y haces uno que reciba todos los parámetros, por ejemplo. ¿Ya? Pero no que reciba uno, el otro que reciba dos, luego que reciba tres, luego que reciba cuatro y ahí van, ¿no? Porque se vuelve como muy, muy extenso. Bueno, a menos que el diseño así lo requiera. Eso sí, tampoco vamos a decir que no se puede. Sí, pero ya sabemos que le metemos más carga al sistema. Pero si el diseño lo requiere, pues se tiene que hacer. Ustedes el método system.out.print o println es un método sobrecargado. ¿Listo? Ahorita vamos a pasar a la API de Java y vamos a darnos cuenta que está sobrecargado. Sobrecarga de métodos, ya no de constructores. Es básicamente el mismo concepto, ¿verdad? Corresponde con métodos de una misma clase que tienen el mismo nombre, pero diferente firma. Entonces, miren aquí, por ejemplo, en la clase cuenta. Tenemos un public boolean, es de tipo booleano, consignar sin parámetros. Tenemos otro public boolean, también es de tipo boolean, también se llama consignar, pero este recibe un double. ¿Listo? Y aquí tenemos uno que recibe un double, aquí, perdón, recibe un double en el valor,
pero él devuelve un double, ¿sí? Un objeto de tipo número real. Y los tres se llaman igual. Entonces, aquí creamos la cuenta C1, ¿verdad? New cuenta. Creamos una variable boolean B1, una variable boolean B2 y una variable double D. Como aquí yo estoy mandándole C1.consignar y se lo estoy asignando a un boolean, pues obviamente él ejecutará este. Aquí estoy llamando al mismo método con los mismos valores, pero el detalle de saber cuál es el que va a llamar está aquí en el retorno. El B2 es boolean. Esto quiere decir, señores, que deberé buscar un método consignar que me devuelva un boolean. Entonces tengo estas dos opciones. Pero el método está recibiendo un valor de tipo double. Aquí va un punto, recuerden, ahí cometí un error. 5000.0 o 5000 también hubiera podido ponerle y él ya sabe que es este. ¿Ya ven? Entonces ejecutará el código de este. En el siguiente, que es el mismo código, pero se está asociando a un double. Así que él ejecutará el método que está acá, el que devuelve un double. Así que el sistema no se podrá confundir. Lo que sí no puedo hacer es tener public boolean consignar double valor y pretender que voy a hacer sobrecarga diciendo public boolean consignar double precio, por ejemplo. No, porque es que el nombre de la variable no tiene nada que ver. Lo que importa es el retorno. Perdón, los tipos de datos asociados. El nombre que importa es el del método. Porque si yo digo aquí double valor y aquí double precio, bueno, 5000 es un valor o un precio. Él solo sabe que es un double, ¿cierto? Entonces, eso es algo que deben tener claro y no pensar que porque le cambié el nombre al parámetro aquí, ya son métodos sobrecargados, porque él no va a saber cómo se llama el parámetro. Desde aquí eso no le sirve a él, porque fíjense que yo aquí no estoy poniendo valor igual a 5000. ¿Ya? Yo estoy poniendo 5000. ¿Listo? Entonces, e incluso, digamos que no me equivoqué, no me faltó el punto, sino que era una coma, o sea que recibe dos parámetros. Aquí me genera un error en tiempo de compilación y me dice, no hay un método consignar que reciba dos parámetros, que reciba, miren lo que me va a decir, que reciba un double o un valor numérico y un valor numérico acá. ¿Ya ven? Entonces, obviamente me va a decir, no recibe ni INT e INT. Pero no, aquello es uno double. Sí, pero es que el double soporta INT, así que lo puedo recibir. ¿Ya? Ya cuando yo pongo 5000.0, estoy especificando exactamente que es un double como tal. Entonces, señores, esa es la sobrecarga. Puedo tener métodos con el mismo nombre, pero con distinta firma. Y él no se va a confundir porque él va a saber cuál es cuál. ¿Listo? Dentro de la estructura propia del lenguaje. Sobrecarga de operadores. El mismo principio se aplica cuando se pueden definir diferentes funciones para un mismo operador. Lenguajes como C++ te permiten crear tu propia función para definir qué va a ser, cómo va a comportarse el operador. O sea que tú puedes construir tu propia sobrecarga del más, del asterisco, del porcentaje. O sea, tú puedes definir cómo quieres que se ejecute ese operador matemático, por ejemplo. Java no lo permite. Java maneja sobrecarga de operadores, pero la que él definió. No te permite a ti definir sobrecarga. O sea, que tú crees una función, ¿cierto? De tipo, en el caso de C++, de tipo operator, para tú definir la funcionalidad que va a tener un operador. O sea, que tú digas, no, es que el asterisco no es multiplicación para mí en este caso. Si se dan estas condiciones, el asterisco representará suma. Por ejemplo, estoy inventándome aquí algo. ¿Sí? Entonces, tú sobrecargaste el operador y le diste varias posibles funciones que puede ejecutar. Ustedes saben que en Java el signo más suma o concatena, siendo concatenar unir textos. ¿Listo? Entonces, ese operador sobrecargado, ¿verdad? Ya lo tiene Java definido, o sea que él sí maneja la sobrecarga de operadores
pero no te da a ti como programador la posibilidad de poder crear tu propia sobrecarga de operadores. Tienes que utilizar la que él manejó, que es esta, ¿verdad? Entonces, si yo le digo aquí en el system.out.println 5 más 3, así como está aquí, un número y otro número, miren que no está entre comillas, él me da un 8, porque él hace la suma y eso es lo que me muestra en pantalla. Porque println está sobrecargado y él puede soportar un número entero. Y en el otro de abajo, miren que primero puse unas comillas. Entonces, como puse primero unas comillas, él comienza a ejecutar las instrucciones, y eso es algo que tienen que tener claro ustedes. Me imagino que en programación 1 se los explicaron. Las operaciones se ejecutan de izquierda a derecha, teniendo en cuenta la prioridad de operadores, obviamente. Aquí tenemos dos signos más, o sea que tienen la misma prioridad. Así que como tienen la misma prioridad, se van a ejecutar de izquierda a derecha. Si yo hubiera encerrado esto entre paréntesis, pues se ejecuta primero el paréntesis. Eso ya saben que el paréntesis agrupa y altera los órdenes de prioridad. Pero aquí está, dice, bueno, comienza con el signo del espacio. Concaténate el espacio con el número. En un lenguaje donde el operador más no esté sobrecargado, esto me generaría un error. Por ejemplo, Visual Basic no usa el signo más para concatenar texto, o sea, no sirve como concatenador. Él usa el ampersand para hacer concatenación, o sea, tiene un símbolo para el ampersand, para el concatenar, y otro símbolo para la suma. Java no, Java usa el mismo signo de suma y de concatenación. Entonces, como el primero es un texto, él convierte esto en concatenación y obviamente concatena el espacio en blanco, el espacio vacío, perdón, con el 5. Y vuelve al 5 un string. Y después concaténalo con el 3. O sea que el signo más se vuelve un operador de concatenación y no un operador de suma. Y en este caso mostrará el 53. ¿Listo? Como texto. Entonces, esa es la sobrecarga a nivel de operadores. Y ese es el operador sobrecargado que soporta Java. Ya saben, lenguajes como C, no sé si C# tenga sobrecarga de operadores, no estoy seguro, pero sé que C++ sí. C++ sí tiene sobrecarga de operadores. ¿Ya ven? Entonces, eso es algo que tienen que tener claro. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver, voy a mostrarles aquí en la página de la API de Java. Muy bien. Vamos a mostrar aquí una clase. Ahora mismo no nos es relevante la finalidad de la clase como tal. Tenemos la clase input_string del paquete Java.io para manejar flujos de datos. Que miren que ella hereda de object. ¿Sí ven? Entonces, aquí vamos a buscar un método que es el método read. ¿Sí ven? Tiene estos métodos read. Miren, este método es abstracto. Ese tema lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí tenemos el método read, otro método read que recibe un vector de bytes. Este recibe un vector de bytes, un entero. Miren que estos métodos están sobrecargados. ¿Sí ven? El método read está sobrecargado, tiene tres formas de ejecutarse. Si no le mandas nada, él lo soporta entre paréntesis. Si le mandas ¿cómo es que se llama? Un vector de bytes, pues él llama este. Y si le mandas un vector de bytes con dos números enteros después, pues él ejecuta este. Pero entonces miren que él tiene estos métodos, ¿cierto? Tiene un método reset, un método skip, un método mark. ¿Ya ven? Y voy a llamar a una clase que hereda de ella. Aquí están las subclases que él maneja, o sea, las clases que heredan de ella, ¿verdad? Voy a irme a File Input String, por ejemplo, que es una clase que, si ven en el diagrama, hereda de Input String. Y miren la declaración, public class File Input String extends Input String. ¿Listo? Y si nos vamos aquí a los métodos, miren que él tiene también su método read. O sea que aquí él está implementando polimorfismo, ¿verdad? Para
sobreescribir el método read de allá. Miren que incluso el de la clase inputString, el read solo era abstracto. Aquí no es abstracto, aquí ya está implementado. Y acá pues tiene el mismo método que recibe un vector de bytes, y aquí el vector de bytes y 2 enteros. O sea, el método está siendo sobreescrito. Esto es polimorfismo. Y como es Java, pues es polimorfismo dinámico. ¿Saben? Entonces, digamos que es algo que tienen que tener ustedes claro. Y el hecho de que yo podría llamar a un objeto de la clase padre procesándolo desde acá. Perdón, desde la clase padre puedo llamar a un objeto de la clase hijo. Puedo utilizar un constructor. Desde un inputString puedo crear un file inputString sin ningún problema. Muy bien, entonces eso es el polimorfismo y la sobrecarga. Polimorfismo, los métodos se llaman exactamente igual y se aplican cuando son dos clases distintas y una hereda de la otra. Se aplica, por ejemplo, cuando no tengo muy claro o cuando tengo diferentes posibles ejecuciones. Muy bien, aquí tenemos a la clase profesor que hereda de persona. ¿Listo? Él tiene una herencia implementada. Y él tiene una variable double que es el salario. Miren que son de tipo protegida. Y aquí tenemos un public void set salario, que recibe un double y le asigna el sueldo y se lo asigna el salario, normalito, ¿cierto? Un método set normal. Pero hay profesores que son, por ejemplo, tiempo completo. Y en este caso, miren que public void set salario, double salario cambió. Miren que tiempo completo hereda de profesor. ¿Listo? Él no tiene el salario definido, sino que él tiene una categoría. Y según la categoría es su sueldo. ¿Ya? Esto útil profesor viene de acá, de esta función, donde se define el valor específico asociado a la categoría. Pero lo que quiero que entiendan ahora mismo es que miren que tenemos dos métodos set salario que tienen códigos distintos. Entonces, aquí el profesor tiempo completo está haciendo sobreescritura, o sea, aplicando polimorfismo al salario o al método set salario del profesor. Miren la firma, public void set salario double sueldo. Y aquí, public void set salario double sueldo. ¿Listo? No le puse el arroba override, ¿verdad? Como si lo puse aquí en persona, por ejemplo. Miren el método toString. Persona no hereda de nadie. Les hago una pregunta. Este método public string toString, entonces, si estoy aplicando polimorfismo es porque hay herencia. Pregunta del millón. ¿De quién heredó ese método toString la clase persona? Yo dije que había una clase de la que todas heredaban. En la clase pasada, no en esta, pues. La clase Object. Ah, listo, ahí está. Si es esta la primerita que está aquí, ¿no ven? Object, input string, file input string. Vámonos a otra, por ejemplo. Vámonos a la clase system. Ustedes la usan bastante. Java Lang System. Miren, de Object. ¿Sí? Miren la clase System. Miren, tiene muchos métodos estáticos. Por eso ustedes pueden utilizar System sin ningún problema. Y miren aquí, vamos a buscar el print. Ah, bueno, porque es que print ln lo hereda de otra clase, de una interfaz que lo implementa. Él es un objeto de tipo print string. Ya, system.out de tipo print string. Entonces de aquí es de donde él saca, miren, el print y el print ln. ¿Sí ven? Puede no recibir nada, puede recibir un boolean, puede recibir un char, un vector de chars, un double, un float, un string, un int, perdón, un long, cualquier objeto, object es cualquier objeto o un string.
Entonces, el método print está sobrecargado. Println está sobrecargado. ¿Okay? Y por eso es que ustedes pueden mandar a imprimir lo que sea. Y él lo va a hacer sin ningún problema. Si el método print solo recibiera string, pues todo tendría que convertirlo a string para poderlo enviar. Entonces, esta es la sobrecarga. Y aquí se justifica tener tantos métodos sobrecargados para que el sistema pueda recibir cualquier tipo de objeto. Y lo mismo pasa con los strings, con el print, solo sin el salto de línea. ¿Sí ven? Entonces, esa es la sobrecarga. Y listo. Entonces, vámonos a Object ahora. Y vamos a darnos cuenta que Object tiene un método al que llama toString. ¿Sí ven? Aquí está. Entonces, ese es el que estamos sobrecargando allá. A pesar de que la herencia no está definida, ¿cierto? La herencia del objeto Object es implícita en todas las clases que se creen. O sea que todas las clases podrán utilizar estos métodos. ¿Ya ven? Todas las clases podrán utilizar estos métodos. De tal manera que todas las clases podrán devolverse como un string. Aquí estoy sobreescribiendo el método toString de la clase Object. Porque persona, a pesar de no tener una declaración explícita de herencia, hereda de Object. Y puede utilizar el método toString. Entonces le estoy diciendo al método toString, hey, tú lo que vas a hacer es comportarte de esta manera. Miren cómo estoy manejando la fecha para darle un formato a la fecha. Ese \n es un salto de línea, un enter, para que lo escriba en la línea de abajo. ¿Ya ven? Entonces ahí estoy diciéndole, si yo le quito esto, el código funciona igual. El problema es que si yo llego a poner aquí, por ejemplo, strings, y lo trato de compilar, él me va a decir, no existe un método que se llame así. Vamos a tratar de compilar persona con ese cambio que le puse ahora con el strings terminado en S. Aquí estamos en la carpeta donde está el proyecto. ¿Listo? Bueno, ese se llama persona. Entonces vamos a compilarlo nuevamente. Java C persona.java. Y él aquí me está diciendo, no hay un método sobrescrito o implementado en el método, en el subtipo, porque le puse el @override. El método yo lo llamé toStrings y el método se llama toString. Voy a quitar el @override, lo voy a comentar. Listo, ahora sí compilo. Porque ahora el nombre sí es correcto. Entonces el @override es precisamente para eso, para no equivocarme cuando ponga los nombres de los métodos que deberán ser aplicarse polimorfismo. Aquí se podría poner también. Para indicar que este método va a ser sobrescrito del método de la clase padre. Eso sí, como me equivoqué en alguna parte del nombre o de la firma o de algo, sí, en algo, pues él va a decir, no, ven acá, no hay un método para sobreescribir en la clase persona o en la clase, sí, persona. ¿Ya? O en el caso de este, pues en la clase profesor. Entonces puedo dejarlo ahí sin ningún problema. Bueno, entonces, señores, con eso terminamos la clase del día de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase.